bien, querida iglesia, Dios les bendiga nuevamente. Es un gozo estar aquí, es un gozo tener este tiempo de alabanza, es este tiempo de ministración en el que el Espíritu Santo nos habla, en el que el Espíritu Santo nos dirige. Cada vez me cuesta más no estar aquí, les echo de menos cuando no estoy, de verdad, aunque algunos yo sé que no lo creen, pero es verdad, créetelo. Os echo de menos, sí, Bego, te echo de menos. Ayer en la oración también te eché de menos. Muy bien, pues es una bendición ver la iglesia, es una bendición estar con todos vosotros, con todos ustedes. Mi deseo es que el Señor les bendiga como familias, les bendiga a cada uno especialmente conforme a la necesidad que cada uno trae y tiene en su corazón en esta mañana. Yo sé que Dios lo sabe, que Dios lo conoce, no es necesario que lo expreses, pero Dios está atento a tu corazón y a tu oración, ahí en lo íntimo y en lo secreto. Muy bien, pues quiero empezar compartiendo, porque hoy les di un listado, hoy el equipo de multimedia ha dicho, vaya, hoy se ha explayado bien el pastor con las citas, pero bueno, vamos a ir deprisita sobre ellas, ¿vale? Salmo 84 es con el que quiero comenzar y es un poco en el que me quise detener también, ¿no? Salmos 84, versículos 5 y 6, leeremos un poquito más también, pero dice así la Escritura. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambiará en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Muy bien. Las Escrituras, la Biblia, es un libro que narra muchas historias del pueblo de Dios. Narra muchos acontecimientos y muchos hombres y mujeres vienen ahí que vivieron y disfrutaron también de grandes alegrías, como los magos que visitaron a Jesús cuando nació, y dice la Escritura, dice Mateo, que al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Nos habla también la Biblia del gozo de la salvación, que experimentamos al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y muchas personas experimentaron y hemos experimentado y experimentarán, porque nuestro anhelo es que cada vez más gente vaya conociendo a Jesús, experimentarán este gozo de la salvación en Cristo Jesús. Pero también la Biblia narra historias de personas que derramaron lágrimas, que lloraron, lágrimas de tristeza, de aflicción, de desesperación, lágrimas de impotencia, de angustia, de dolor, por hechos que acontecieron en sus vidas. El tiempo de prueba y la enfermedad llegaron a sus vidas y lloraron. Pero Dios, el Señor, siempre fue su refugio, siempre fue su consuelo, siempre fue su esperanza. El mundo que vivimos está lleno de alegrías y de tristezas, de momentos dulces, pero también de momentos amargos. Que vivimos en un mundo imperfecto no hay duda. Y sabemos la causa y el motivo, y José nos lo ha venido explicando muy bien también desde que comenzamos el lema de este año, ¿dónde estás tú?, ¿no? Cómo afectó a la propia creación el pecado de Adán y Eva, la caída del hombre, la separación de Dios, cómo esto afectó también al entorno y al mundo en el que vivimos. Por eso es un mundo imperfecto, no hay duda, aunque fue creado todo bello, todo bonito, todo bueno, pero la consecuencia de ese pecado afectó a la creación también. Por tanto, es imperfecto por nuestra propia responsabilidad y como consecuencia de nuestros propios pecados y de nuestras propias imperfecciones, que además hacemos que sea todavía más imperfecto. Por esta causa también es un mundo injusto, donde hay gente que sufre injustamente por decisiones que a veces toman otros o por actos que a veces cometen otros. Como cristianos, aún siendo salvos, no estamos exentos de afrontar estas situaciones de contrariedad y desesperación. Aunque hemos sido redimidos de nuestros pecados por la muerte de Jesús, seguimos viviendo en este mundo imperfecto y padeciendo sus injusticias.
algunas veces transmitimos un mensaje equivocado cuando predicamos o intentamos llevar a alguien a los pies del Señor. A veces equivocadamente damos un mensaje de que si recibimos a Cristo en nuestras vidas todo va a ir bien. Nuestro matrimonio va a ir bien, nuestra relación con los hijos va a ir bien, nuestra relación con nuestros jefes va a ir bien, vamos a ser reconocidos en el trabajo, nos van a subir el sueldo, vamos a tener una paga extraordinaria en el mes de abril, en fin, todo eso que a veces oímos, ¿verdad? Pensamos que con recibir a Cristo ya nuestra vida va a cambiar en nuestro aspecto social, en nuestro aspecto económico, en nuestro aspecto incluso de salud, pero no es así. Lo que sí te garantizo es que tu vida, tu corazón va a cambiar, va a ser transformado y vas a afrontar cada situación de forma distinta a cómo la estás afrontando ahora sin Cristo Jesús. Y aunque este tipo de mensaje no es correcto y no está en la esencia del Evangelio, huimos de mostrar cualquier tipo de vulnerabilidad o cualquier situación de dificultad o debilidad. A veces pensamos que si estamos pasando dificultades, si estamos pasando estrecheces económicas o si estamos teniendo problemas familiares, hay que taparlo, hay que ocultarlo, porque si no vamos a dar una imagen de ser unos cristianos un poco debiluchos, ¿no? Pero no es ese el mensaje. Huimos de mostrar, por tanto, cualquier tipo de vulnerabilidad o de cualquier tipo de situación de debilidad o de dificultad. Y a veces, especialmente los que estamos al frente de las congregaciones, de nosotros, los pastores, nos escondemos detrás de un traje, de una corbata y de una sonrisa estática. Bueno, traje y corbata, eso aquí no, pero es por poner una imagen, ¿vale? No lo lleven al pie de la letra, no me lo interpreten al pie de la letra, ¿no? Pero especialmente a veces nos escondemos detrás de esa imagen que se sobreentiende o se supone para los ministros del Evangelio y para los pastores. De esta manera también impedimos que aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestro pastorado, les impedimos que puedan ver nuestra fe puesta en práctica. Porque donde no se muestra la prueba, la contrariedad, las dificultades, tampoco se manifiesta la fe para superarlas. Para algunos, la fe solo es aquella que se proyecta hacia el éxito, hacia las metas, hacia los objetivos, el crecimiento y la prosperidad. Eso es lo que muchos entienden hoy en día dentro del campo evangélico como ser un cristiano con fe y recto ante los ojos del Señor. Por eso Dios lo prospera. Como si no fuera fe o desapareciendo aquella que te mantiene fiel al llamado de Dios, según la visión recibida, constante en el servicio, desprendido en la entrega a los demás, siendo visible en medio de la adversidad o de la soledad también. Si tú visitas páginas web de ministerios y de iglesias súper conocidas y no tan conocidas, donde aparece todo el cuadro ministerial que la iglesia tiene, todos aparecen con una sonrisa de oreja a oreja. Así, el matrimonio, el pastor, la pastora, los pastorcitos, los niños, quiero decir, todos en una imagen de idílica felicidad. Luego viene Antena 3 y te echa todo por tierra, ¿no? Con sus series, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero es verdad, y a veces nos cuesta mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero la realidad es que no es todo tan idílico. Pero porque aunque somos ministros, somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros llenos de la unción de Dios, al vivir en este mundo imperfecto estamos sujetos a los avatares de este mundo y de estos tiempos. Los cálculos en el riñón son lo mismo para el que es creyente que para mi esposa que es pastora. O los cálculos en la vesícula son los mismos para mi compañero de trabajo que no tiene a Cristo en su corazón como para mí que le tengo y que soy pastor. Así que no estamos exentos de nada de eso. Estamos sujetos a los mismos avatares y a las mismas circunstancias que los demás. A sus alegrías, sí, pero también
a las tristezas de este mundo, a las alegrías de este mundo. También nos gozamos cuando alguien viene al mundo, cuando uno es abuelo, cuando uno es padre, cuando uno triunfa en sus hijos, en fin. Nos gozamos también y también vivimos esas alegrías, pero también las tristezas. Cuando este mundo tiembla, lo hace para incrédulos y para creyentes, para las ovejas, pero también para los pastores. Una inundación arrastra la casa de los no creyentes, pero también la de los que son creyentes. Un atentado terrorista, un avión que se estrella, exactamente lo mismo. Afecta a incrédulos y a crédulos. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que estamos de paso rumbo a nuestra morada celestial con nuestro buen Jesús, donde ya no habrá más llanto ni más dolor y donde nuestro gozo será perpetuo y para siempre. Pero mientras tanto tenemos que atravesar por algún que otro valle de lágrimas. No estamos exentos. El pensamiento del mundo sobre el llanto no es bueno, por lo menos en mi generación. Yo espero que las generaciones ya más jóvenes no hayan sido traumatizadas, como lo fui yo, con eso de que los hombres no podíamos llorar. Eso crea trauma, ¿eh? Nuestra generación no podíamos llorar los hombres, eso era de niñas, se nos decía, hasta se nos instruía en el colegio de esa manera. Con lo cual algunos hemos crecido con un lloro o no lloro y luego lloras por cualquier tontería, pero por las cosas serias no lloras, porque quedaste ahí con algo que todavía no sabes lo que es, pero que tienes que sanar, ¿verdad? Como he dicho, el pensamiento del llanto, que el mundo tiene sobre el llanto no es bueno. A los hombres se nos enseñaban desde bien pequeños que no deberíamos llorar. Pero la Biblia nos enseña otra cosa muy distinta y vemos a hombres y mujeres de Dios que lloraron en situaciones diversas, que tuvieron que confrontar adversidades y derramaron lágrimas, mostrando su debilidad y descubriendo también su vulnerabilidad. Y lejos de ser derrotados o de abandonar, fueron objeto donde el Señor mostró su gloria y su poder sobre ellos. Porque el Señor siempre estuvo allí con ellos en medio de cada una de sus dificultades. El Señor también prometió estar siempre a nuestro lado, igual que lo estuvo con ellos. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras versiones dice, anímense, yo he vencido al mundo. Él nos va a ayudar a atravesar el valle de lágrimas por el que estemos pasando o estamos pasando. Va a estar a nuestro lado en cada momento difícil para fortalecernos y también para darnos consuelo. Lloramos ante la muerte. Abraham, aquel hombre que la Biblia describe como el padre de la fe, que la Biblia recoge como el amigo de Dios, lloró en diferentes ocasiones. Y una de ellas fue cuando su esposa Sara murió. Sin duda que fue un momento difícil para Abraham, perder la mujer con la que vivió momentos tan importantes de su vida. La mujer que le acompañó rumbo a una tierra que Dios había preparado para ellos. La mujer con la que vivieron momentos buenos, con la que vivió y experimentaron el milagro de dar a luz a su hijo Isaac siendo ya estéril. Génesis lo recoge. En capítulo 23, 1 y 2 dice, leo ahora la Nueva Versión Internacional, Sara vivió 120 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Lo recoge la Biblia y no lo esconde que Abraham lloró. Otras versiones dicen que lloró y guardó luto. Es decir, pasó un tiempo de sufrimiento y de tristeza por la pérdida de su esposa, Sara. Sin duda que son momentos para llorar. ¿Quién no llora ante la pérdida de un ser querido? Si hay un momento para llorar, ese es el momento. Sin duda que son momentos para llorar la pérdida de un ser querido, de alguien con el que has vivido tantos momentos, con el que te unen tantos lazos afectivos.
Jesús mismo nos narra la Biblia, Jesús mismo nos narra en las Escrituras, en la Biblia, que lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo. Todos lo conocéis porque es el versículo más corto de la Biblia. En Juan 11:35, Jesús lloró. Lloramos también ante las dificultades de la vida. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero esto no le hizo inmune a pasar por situaciones donde también derramó lágrimas. Hay un salmo que él escribió porque sus enemigos lo querían destruir, lo asediaban, lo perseguían, lo calumniaban, lo presionaban. Pero dice así este salmo, miren, como él derrama su corazón delante de Dios. Salmo 102, versículos del 1 al 9. Dice así, Reina Valera, dice, Jehová, está David orando al Señor, dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Es una oración, es una poesía también, si lo quieres enfocar desde el mundo literario, pero expresa cómo se sentía David ante esa situación que estaba viviendo. El versículo 1 dice, escucha mi oración. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. A veces dudamos de si Dios escucha nuestras oraciones. A veces porque somos muy torpes orando y eso nos hace dudar. ¿Será que mi oración realmente llega o no llega? No importa cómo es tu oración, Dios escucha tu oración. Versículo 2 dice, no escondas mi rostro, no escondas de mí tu rostro. Por la presión de las circunstancias y por la dureza de la batalla, David creía que Dios había escondido su rostro de él, le había abandonado, pero no es así. Son percepciones que tenemos en medio de nuestra tristeza y en medio de nuestra prueba y en medio de nuestro dolor. A veces percibimos como realidad lo que no es una realidad. A veces percibimos como que Dios nos ha abandonado cuando no nos ha abandonado. Incluso a veces somos nosotros los que en medio de la adversidad nos alejamos por esta percepción de pensar que Dios ya nos ha desechado. Pero destaquen que David derramó su corazón delante de Dios. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme. Se ve urgencia, se ve necesidad, se ve pasión de David porque Dios le oiga y porque Dios se apresure a responderle. ¿Cuántas veces hemos orado así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como David, hermano y hermana? No pasa nada por derramarte delante de Dios. No pasa nada por hacerte vulnerable delante de Dios. Por mostrarle tus debilidades delante de Dios. No pasa nada por llorar delante de Dios y delante de quien tengas. Cuando tu corazón está pasando por una situación de urgente necesidad. ¿Cuántas veces hemos orado así? Como que todo se acabó, como que todo terminó. David, un hombre de Dios, también se sintió así, también pasó por ahí. Me gusta que últimamente en el mundo evangélico estamos todos, no sé si en un mismo sentido, en una misma dirección, ¿no? Pero estamos enfocados en ver problemas y situaciones que antes eran casi tabú
en el campo evangélico, hablamos de depresión, hablamos de pensamientos de suicidio, hablamos de situaciones muy complejas, donde antes casi era mejor no hablar en la iglesia de esto, o que nadie expresase, pues estoy pasando una situación de estas, y el chija está cambiando, yo creo que gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, que nos está haciendo ver las cosas de otra forma distinta, para que abordemos esas situaciones y veamos esos problemas de carácter mental o de carácter emocional que suceden en nuestras vidas como algo que no podemos dejar ahí en el rincón, sino que tenemos que afrontar y ser vulnerables, pero también buscar la ayuda, el consejo y la dirección. A veces profesional, no pasa nada, porque sea una ayuda profesional, no solamente de consejería, sino a veces necesitamos que alguien nos ponga en orden los muebles en nuestra mente y en nuestras emociones, y no pasa nada por eso. Pero antes era casi tabú hablar de eso, o que alguien tuviese un problema mental en la iglesia, parecía, y ahora entendemos que son enfermedades que tienen que ser tratadas, sanadas, y orar también por esa sanidad de ese tipo de situaciones. Pero antes parece que estaban como estigmatizados aquellos que caían en depresión o que caían en cualquier tipo de problema. No, vemos en las Escrituras que hay hombres de Dios que también pasaron por estas situaciones de angustia, y Dios no los abandonó en ningún momento ni acabó con ellos en ese instante, sino que se proyectó sobre ellos también. Pedro el apóstol dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a pasar momentos de prueba, vamos a pasar momentos de dificultad, momentos de debilidad. Conocemos la palabra de Dios, pero cuando nos vienen algunas circunstancias, no dejamos de dolernos. No pasa nada. Y ahí está David, un hombre conforme al corazón de Dios, versículo 3, mis días se han consumido, mis huesos cual tizón están quemados. Dicho en lenguaje coloquial, aquí David lo que está diciendo: estoy fundido. Como diríamos en versión de mi pueblo, estoy más quemado que la moto un hippie. Tizón, dice que sus huesos son como el tizón, eso es quemado en mi pueblo, Pasamos por esos momentos. Versículo 4, mi corazón está herido. Con qué claridad la Biblia nos muestra un corazón quebrantado, herido, en este caso porque los enemigos le asediaban, pero hay otras muchas circunstancias en nuestra vida por las que nuestro corazón está herido. David no era como esos que dicen: no digas que no estás enfermo, no digas que estás enfermo, que si no vas a estar enfermo. Declara en positivo. David se derrama y expresa su situación como está. Dios no sana al que no le pasa nada, Dios sana al que está enfermo. Entonces hay que reconocer tu situación para que Dios pueda intervenir y obrar en ella. Mis huesos se han pegado a mi carne. Vamos, que estaba flacucho. Esto nos habla de lo duro y agresiva que era la situación por la que David estaba pasando. Estas escrituras nos ayudan a identificarnos y nos hace sentir que no somos los únicos que pasamos por situaciones difíciles. Sin embargo, cada uno de nosotros nuestra situación es la más difícil de todas. Y es legítimo sentirse así. Tú siempre piensas que lo peor es lo tuyo. Tú estás pasando la peor situación, tú estás pasando el peor momento, nadie lo ha pasado como tú, ¿verdad? Y siempre pensamos que lo nuestro es lo peor. Pero también es lícito sentirte así. No pasa nada, porque al final al que le afecta directamente es a ti. Y a veces no se puede tener esa empatía hasta que no vives una situación similar o parecida. Cuando pasas por una situación similar o parecida, entonces sí entiendes que otros también sufrieron como tú estás sufriendo. El versículo 6 y 7, aquí David se siente solo y se asemeja al pelícano del desierto, al búho, aves solitarias o el pájaro solitario sobre el tejado, cuyo canto parece un lamento. Versículo 8 expresa la razón de su tristeza y de su dolor, la afrenta de sus enemigos. Cada día la situación duró un tiempo, se alargó, no fue
express, no fue rápida, sino que se alargó en el tiempo. Cuando somos heridos por alguien, corremos el peligro de que nuestro corazón se llene de enojo, de ira, y que reaccionemos de forma inadecuada o de una forma que a Dios no le agrada. Por eso necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios, para que se quede allí, para que no traspase, para que no contagie a otros, para que no afecte a los que tienes cerca. Necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios para no hacer ninguna tontería. Versículo 9 nos muestra un profundo dolor y un llanto desconsolado por parte de David. Todo esto nos hace ver que las situaciones de David son situaciones que nosotros podemos pasar, aunque las causas sean diferentes también. Podemos sentirnos solos, como el pelícano o como el búho, pero es justo en esos momentos donde debemos confiar en Dios. Es justo en esos momentos que, igual que David, debemos derramar nuestro corazón delante del Señor. David no se quedó ahí, él salió adelante, pero tuvo que pasar ese valle de lágrimas. Lloramos por la pérdida, lloramos por las dificultades de la vida y, cómo no, lloramos por la enfermedad. Hubo un rey muy piadoso llamado Ezequías que honró a Dios con su vida, que tuvo momentos en los que pecó, en los que falló, y dice la Biblia que enfermó. Isaías 38, 1 y 5 nos dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, me voy al 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Quiero hacer notar que todos estos hombres de Dios, David, Ezequías y otros muchos, siempre que pasaron por momentos de dolor, siempre se volvieron a Dios. Siempre. Es importante. Ellos conocían y sabían que Dios era su refugio y su consuelo, su fortaleza. En su oración, Ezequías recuerda a Dios su testimonio. No está presumiendo de hacer las cosas bien, simplemente descubre su vulnerabilidad delante de Dios, reconociendo que Dios lo sabe todo. Pero hay que destacar que aún habiendo andado correctamente delante de Dios y aún habiendo sido una persona íntegra, esto no le libró de pasar por este momento difícil y amargo. No le evitó pasar por este valle de lágrimas. No evitó derramar lágrimas. Dice que lloró con gran lloro, es decir, desconsoladamente. Dios contesta la oración de Ezequías: he oído tu oración. Dios siempre escucha nuestras oraciones y ve nuestras lágrimas. A veces, cuando la respuesta no llega o se tarda, asumimos que Dios no ha oído nuestra oración, pero no es así. El contestar la oración es una cuestión de la soberanía de Dios. El cuándo la contesta, el cómo la contesta y el qué contesta tiene que ver con la soberanía de Dios. Pero Él escucha siempre nuestras oraciones. Y lloramos también ante el trato de Dios con nosotros. Otra de las causas que producen llanto en nosotros es el trato de Dios en nuestra vida. Dios, como buen Padre, nos disciplina y esto duele, produciendo lágrimas en nuestras vidas. Vemos un ejemplo de esta situación nuevamente con David. Salmo 6, versículos del 1 al 7. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen.
Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, dice David también aquí. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David reconoce que Dios está tratando con él, reconoce que esta situación es diferente a la que vimos anteriormente, reconoce que ha pecado, pero sabe que si acude a Dios, Dios le perdona. Siempre que acudimos a Dios, con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras equivocaciones, llámalo como quieras llamarlo, Dios nos perdona. Pero el pecado produce consecuencias que debemos afrontar. David estaba afrontando la consecuencia de su pecado y está derramando lágrimas por estas consecuencias y pidiéndole a Dios que terminen lo antes posible, que terminen ya. Lloramos por la situación también de nuestro país. O deberíamos llorar también por la situación de nuestro país o de nuestros países. No nos centremos solo en España. Jesús recoge en las Escrituras que lloró en otra situación, no solamente cuando Lázaro, lloró por Jerusalén. No sé si estás llorando por la situación de nuestro país, por los que aún se pierden cada día, los que mueren cada día sin que hayan recibido a Cristo, por los que todavía están por recibir el Evangelio. No sé si lloras cuando sale un caso de corrupción de uno o de otro partido. No vamos a hacer distinciones porque no se pueden hacer tampoco. Todos tienen alguna causa pendiente. Nos debería llevar a derramar lágrimas por nuestro país. Dice Lucas, recoge el llanto de Jesús, ¿no? Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba llorando Jesús por Jerusalén, por la ciudad, por su país, por su ciudad, porque no estaban viendo el tiempo que se les había cumplido, el tiempo de esa venida del Mesías, el tiempo que era para ellos su paz. Y a veces vivimos despreocupados de nuestro país, ¿no? O despreocupados o ocupados indebidamente en lo que creemos que es bueno para nuestro país. Sin embargo, no hay mejor cosa que llorar por nuestro país delante de Dios, derramar, porque al final es el que quita y el que pone reyes. Y nosotros vamos a seguir estando aquí con la misma función, con el mismo propósito, con la misma trabajo por hacer, por el mismo llamado que Dios nos ha hecho, estén gobernando los unos o estén gobernando los otros. Nuestra labor no cambia, no es diferente, podrá ser más fácil o más difícil, pero eso no nos va a eximir de seguir adelante con nuestra obligación y tener carga por el país en el que uno vive, o por el país en el que uno le ha acogido, y también, por supuesto, para los que sois de fuera, por los países de donde habéis llegado. Lloramos por la situación de nuestros países, porque al final el bienestar de nuestros países redunda también en nuestro propio bienestar. Su paz redunda en nuestra paz, como dice la Escritura también, independientemente de las circunstancias no sean más adversas o menos adversas. Jesús sabía lo que el rechazo del Mesías traería sobre la ciudad de Jerusalén y derramó lágrimas sobre la ciudad. Lloramos también, como no, de arrepentimiento, o deberíamos llorar de arrepentimiento, como Pedro lloró de arrepentimiento. Mateo nos recoge también este texto, capítulo 26, 73 y 75. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar.
No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús, después de resucitar, tuvo la ocasión de perdonarlo y restaurarlo. Y mi pregunta es, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Jesús le perdonó, vio esas lágrimas, ese llanto amargo por haber fallado al Señor, y después se reencuentra con Él. Conocemos la historia por los evangelios y le perdona. Pero ¿cómo hubiésemos actuado nosotros? Pedro lloró amargamente, no gimoteó, lloró amargamente. Lloró con verdadero dolor, con verdadero arrepentimiento por haber fallado al Señor. Jesús, aquí viene la parte buena para concluir y terminar. Jesús es la promesa para los que lloran. Jesús es la promesa para los que lloran. Si te has sentido identificado a lo largo de esta exposición, quiero decirte algo. Jesús es tu promesa. Jesús es tu promesa. Jeremías 31, 9 y 14 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová el Señor. Hermano, recibe, si estás pasando un momento de angustia, si estás pasando un momento de llanto, de dolor, recibe esta promesa de Dios para Israel, que es la promesa que Jeremías está profetizando a Judá. Recíbelo como una promesa para tu vida, como una promesa de Dios para tu vida, como el consuelo de Dios para tu vida, porque aquí se está refiriendo a la llegada del Mesías, y es Jesús la promesa para los que lloran, la promesa para los que están en angustia, para los que están derramando en lágrimas delante del Señor. El Señor es tu promesa. También lo vemos al final de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 21, 1 y 5, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Jesús es nuestra promesa, la promesa para los que lloran, para los que están pasando por ese valle de lágrimas, para los que están derramando su preocupación, su ansiedad, su necesidad delante de Dios, para los que se hacen vulnerables al trato de Dios. Dios ha provisto de Jesús como la promesa
para nuestra situación de llanto. Hemos visto en Apocalipsis, esto será cuando el Señor vuelva y estaremos eternamente con Él para siempre. Pero mientras tanto habrá momentos que tendremos que cruzar el valle de lágrimas. Quizás tú estés cruzando ese valle de lágrimas en estos momentos. En esos momentos debemos derramar nuestras lágrimas delante de Dios. No pasa nada. No pasa nada. Nuestro llanto amargo delante de Jesús, que es nuestro consuelo, que es nuestra fortaleza. Pablo nos enseña también a ser solidarios ante el llanto y ante las lágrimas, a no ser indiferentes como cristianos, como hermanos en la fe. No podemos ser indiferentes al sufrimiento y al llanto y a la vulnerabilidad por la que otros estén pasando. Más si esta vulnerabilidad es visible, si esta situación es visible. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Seamos solidarios en el llanto también. Hay una ilustración que creo que ya os conté en otra ocasión y con la que quiero terminar. Vale, me permitís porque es el punto final, la ilustración, ¿vale? Cuentan, como ilustración para este tipo de predicaciones, que había un matrimonio ya ancianos, los dos, que vivían junto a un niño pequeño de 5 años. Un día la mujer murió y los padres del niño, que eran vecinos, fueron a dar sus condolencias al anciano. Al ser tan pequeño, no lo llevaron al niño y le dejaron en casa. Yo me acordé de este niño, cuando estaba leyendo esta ilustración me acordé de mí. Porque cuando murió mi padre yo tenía 6 años. Y en aquella época, pues, afrontar las defunciones, pues, para los niños no nos estaba permitido. Es decir, los mandaban a otro lado. Y a mí me mandaron con una tía segunda. Pero los pueblos en aquella época, estoy hablando de 62 y 6, 68, ¿no? En el año 68, en un pueblo pequeño como Villaconejos, donde todavía no había coches fúnebres ni nada de esto, uno sabía que alguien había muerto en casa porque había una mesita negra que se ponía a la puerta de la casa donde se apoyaba el féretro cuando se llevaba camino de la iglesia y camino del cementerio. Así que yo sabía que mi padre estaba malo, pero de la noche a la mañana, o mejor dicho, de mañana, me cogen y me dicen, vete con la tía a fulanita, y me llevan con la tía fulanita, y yo al bajar la escalera de mi casa giro a la calle y veo la mesita negra en la puertecita. Y yo dije, aquí algo ha pasado. Yo ya sabía que mi padre había muerto, pero nadie me lo había dicho, ni nadie me lo dijo, y yo me fui, sabiendo que mi padre se había muerto, pero sin poderlo expresar, sin poderlo llorar, sin poderlo afrontar de la manera adecuada y correcta. Por eso digo que a veces eso de no llorar te crea unos traumas que te cuesta luego llorar. Y yo cuando estaba leyendo esta ilustración, pues me acordé de ese niño que no le llevaron a dar las condolencias a su vecino ya mayor, ¿no? Al ser tan pequeño no lo llevaron al niño y le dejaron en casa. El niño observaba desde la ventana cómo el anciano recibía a la gente que fue a mostrar su afecto y su tristeza por la pérdida de su esposa. Y pudo ver cómo estaba este anciano, cómo estaba todo triste. Pasados algunos días, el anciano seguía muy triste y algunos vecinos murmuraban porque aún no le habían visto llorar por la pérdida de su esposa. Un día el anciano salió al patio, que era contiguo al del niño, y se sentó en una silla. Al verlo el niño salió corriendo y escalando por la valla que separaba un patio del otro, brincó al otro lado mientras su madre intentaba pararlo sin conseguirlo.
Cuando llegó delante del anciano, se sentó en sus rodillas y lo abrazó fuertemente. El anciano comenzó a llorar y llorar abrazado al niño. Y así estuvieron 2 horas, fundidos en un abrazo y el anciano llorando. Al final el anciano se marcó una sonrisa, mientras el niño le dijo: tengo que marcharme ya. Cuando volvió a su casa, su madre le dijo: ¿cómo has conseguido hacer sonreír al anciano que estaba tan triste por la pérdida de su esposa? El niño le respondió a la madre: yo solo le ayudé a llorar. Seamos solidarios, gocémonos, alegrémonos con las alegrías de los hermanos, pero también lloremos con los que lloran. Ayudémosle a llorar también. A veces lo que se necesita es simplemente ayudar a alguien a que llore. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero, oh Dios, pedirte que tu palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Que podamos rendirnos a tus pies, ser vulnerables a tu trato, reconocer nuestras penurias y a veces nuestros pecados y nuestros errores, poner delante de ti las situaciones más adversas por las que a veces estamos pasando. Quiero pedirte, oh Dios, que nos ayudes, que ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas y a mí mismo a pasar por ese valle de lágrimas que surgen en medio de nuestro caminar diario. Te pido, oh Dios, que nos ayudes a afrontar las dificultades sabiendo que tú, oh Señor Jesús, eres nuestra promesa para los que lloran, que eres nuestra esperanza, que eres nuestro consuelo, que eres nuestra solución. Te pedimos, oh Dios, que solo tú puedas ministrar nuestro corazón y nuestras vidas, Padre. Que no nos escondamos de ti, Señor, en nuestras dificultades y en nuestros temores, sino que tú, oh Dios, fortalezcas en medio de cada prueba, Señor, nuestro débil corazón, nos hagas recuperar las fuerzas, nos hagas afirmarnos más y más en ti contra viento y marea. Sepamos estar ahí, delante de tu trono, Señor, porque tú, como nos has declarado hoy también, Señor, sigues salvando almas. Tu sangre sigue siendo tan perfecta como siempre. Sigues salvando vidas, sigues estando ahí accesible a cada uno de nosotros. No importa las veces que nos alejamos o las veces que caemos, sino que tú, oh Dios, siempre nos acoges. Te pedimos, oh Dios, que bendigas este lugar, donde cada una de las familias que están aquí, Señor, yo te pido que tú bendigas de una manera poderosa. Que en medio de ese valle de lágrimas por las que estemos pasando, Señor, tú, oh Dios, te derrames con tu poder y tu gracia. Ayúdanos a llorar por esta ciudad y por nuestro país también, Señor. Son muchos los que se pierden cada día, son muchos los que no tienen ganas de vivir, son muchos los que desearían desaparecer, Padre. Mas yo te pido que movilices una iglesia, Señor, capaz de llevar el evangelio de esperanza, de salvación, de aliento. Que no juzgue, que no critique, que no marque, sino que acoja, que abrace, que ame, como solo tú puedes amar, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, con ese poder, con esa valentía, con ese denuedo
que derramaste el día de Pentecostés, para fortalecernos en medio de la adversidad y de la hostilidad que a veces en nuestro propio país recibimos, oh Dios. No nos amengue, no nos achique, no nos haga sentirnos abandonados, sino que nos fortalezcamos y sepamos y llevemos esperanza a este mundo que tanto necesita de ti. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser esa iglesia que tú quieres para este siglo XXI, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, como siempre, es un placer compartir la palabra con ustedes. Que el Señor les bendiga mucho. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30. Y existe un río donde fluye el bien. Hay una fuente que ahoga al mar y es más profundo que un océano y está subiendo, sube. Y esa corriente agita mi interior, está desbordando del corazón de Dios y desde el cielo está subiendo aquí y está subiendo, sube. Di conmigo, sube más alto en mi interior hasta desbordar. Conmigo, sube, ¿dónde? En mi interior hasta desbordar. Tu río llena mi vida, 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 amén. Y esa corriente agita mi interior, está desbordando del corazón de Dios y desde el cielo está fluyendo aquí y está subiendo, sube y sube más alto, sube más alto. Y una vez más, sube en mi interior está tu río llena mi vida, amén. Tu río llena mi vida, oh Jesús, llena mi vida, aleluya, amén. Tu río llena mi vida, tu río llena mi vida, las puertas se abren ya y somos libres hoy. Fluye en mí, fluye tu vida en mí. Nada nos quitará, oh no, el gozo que hay aquí. Fluye aquí, fluye tu vida aquí. Y las puertas se abren, las puertas se abren ya. Y somos libres. Fluye en mí, fluye tu vida en mí. Y nada nos quitará el gozo que hay aquí. Fluye aquí, fluye tu vida
Te entrego mi dolor, mi enfermedad. Cámbialo por tu gozo, Señor. Amén, amén. Una vez más. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza. Los entregaré por el gozo. Cambiaré mi dolor. Los entregaré por el gozo de Dios. Amén. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí. Sí, Señor. ¡Woohoo! Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido, maldiciones no me afectan, pues yo sé a qué voy, de su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Amén. Gozo viene en la mañana. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por poder cantar a voz en grito de tu amor, de tu fidelidad. Gracias, Señor, te amo. Mi alma te alaba, Jesús. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios.
Solo tú eres digno, Cristo el Señor. Dilo conmigo una vez más, solo tú. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú Cristo el Señor. Toda gloria, toda honra, hoy rendimos a ti, oh Rey. Nuestra ofrenda de alabanza sea dada a ti. Solo tú eres digno, oh solo tú eres digno, solo tú eres digno, Cristo es Señor. Cristo es Señor. Cristo es Señor.